No sé si alguna vez he tenido el valor de contar todo, pero hay noches en las que el silencio pesa tanto que siento que mi pecho va a estallar. Me llamo Daniela Ramírez, tengo 21 años, y durante mucho tiempo fui la hija del hombre más respetado de mi pueblo, un contador que todos saludaban con una sonrisa. Crecí entre calles empedradas y fachadas de colores, en un lugar donde todos creen conocerse, pero nadie mira realmente lo que pasa detrás de las cortinas. Cuando era niña, pensaba que el mundo era un sitio pequeño y seguro, donde las madres cocinaban al caer la tarde, y los padres volvían cansados pero contentos del trabajo. No entendía entonces por qué en mi casa el aire olía a alcohol y miedo, por qué los pasos de mi padre al subir la escalera me hacían contener la respiración como si el tiempo se detuviera. Si están viendo esto, den like a este video y suscríbanse al canal. No saben cuánto ayuda. Y, por favor, comenten desde qué ciudad nos están viendo. Mi madre, Elena, desapareció cuando yo tenía 9 años. Nadie supo decirme con certeza qué pasó, solo que una noche salió y no volvió jamás. Mi padre me dijo que se había ido porque no soportaba la pobreza, que nos había abandonado. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que eso no era verdad. Desde ese día, la casa se volvió más oscura. Los marcos con fotos familiares desaparecieron, las risas también. Mi padre, Roberto, empezó a beber más, y cada palabra amable se convertía en una amenaza disfrazada. Aprendí a leer sus gestos como quien descifra un idioma peligroso, el movimiento de su mandíbula, la forma en que apretaba los dedos antes de lanzar un golpe, la pausa antes del grito. Esa fue mi escuela, el miedo. Recuerdo que hubo una noche en particular en la que todo cambió dentro de mí. Yo tenía 13 años, y mi padre había llegado más borracho que de costumbre. En la cena, volcó el plato contra la pared porque la sopa estaba fría, y el sonido del vidrio rompiéndose me hizo quedarme inmóvil, como una estatua. Luego vino hacia mí con los ojos enrojecidos y el olor ácido del mezcal. Me agarró del brazo tan fuerte que sentí cómo se me dormían los dedos, y me dijo que yo era igual que mi madre, que algún día me perdería como ella. Esa fue la primera vez que pensé que no quería seguir viviendo ahí. Después de que se quedó dormido, bajé a la cocina, me escondí detrás del refrigerador y me quedé mirando la puerta de salida por horas, preguntándome por qué no podía simplemente abrirla y correr. Pero no corrí. No corrí porque no tenía a dónde ir, y porque todavía creía, estúpidamente, que él podía cambiar. Con el tiempo, comencé a observarlo como si fuera un experimento. Aprendí a distinguir cuándo iba a tener un arranque de violencia por la forma en que dejaba caer las llaves sobre la mesa, o por cómo arrastraba las palabras cuando hablaba. Esas pequeñas señales se convirtieron en mi mecanismo de defensa. Cuando cumplí 14 años, empecé a escribir en un cuaderno que escondía bajo el colchón. No escribía lo que sentía, sino lo que él hacía, a qué hora llegaba, cuántos tragos tomaba, qué pastillas usaba para dormir. Al principio era solo una forma de sentir que tenía algún control, pero poco a poco se volvió otra cosa. Anotar me ayudaba a entenderlo, a conocer sus debilidades, sus rutinas, su cuerpo. A veces lo escuchaba toser durante la madrugada y pensaba, con una frialdad que me daba miedo, en cómo sería si esa tos no parara nunca. Cuando entré a trabajar en la farmacia de don Ernesto, ya tenía 17 años y una calma en la voz que muchos confundían con madurez. Pero era otra cosa. Era resignación. Don Ernesto era un hombre viejo, amable, con las manos temblorosas y una paciencia infinita. Me enseñó cómo leer los prospectos, cómo reconocer los nombres genéricos, cómo mezclar soluciones sin alterar su composición. Cada vez que me explicaba algo, yo lo escuchaba con una atención que no era normal para una aprendiz. No quería aprender un oficio. Quería entender cómo funcionaba el veneno que corría por las venas de mi padre cada vez que me miraba con desprecio. Era una obsesión silenciosa. Me quedaba después del horario revisando los catálogos médicos, comparando dosis, efectos, riesgos. No me interesaban los remedios, sino lo contrario, lo que podía parecer remedio y en realidad ser castigo. A veces me asustaba de mí misma. Había noches en que soñaba con mi madre, con su voz diciéndome que no hiciera nada, que me fuera, que lo olvidara todo. Pero al despertar, el recuerdo de su rostro se desvanecía como humo, y en su lugar aparecía la imagen de mi padre riendo frente al espejo, llamándome inútil, recordándome que sin él no era nadie. Eso era lo que me devolvía al plan. Nunca lo decidí de golpe. Fue un pensamiento que se fue sedimentando, volviéndose rutina. Primero fue la idea, luego la preparación, y finalmente, la convicción. Cuando por fin lo enfermé por primera vez, ni siquiera sentí miedo. Me sorprendió la tranquilidad con la que lo hice.
Solo añadí unas gotas más en su café, nada dramático, nada que levantara sospechas. Él tosió un poco, se quejó del estómago, y yo lo observé desde la puerta, fingiendo preocupación. Nadie habría imaginado lo que pasaba por mi cabeza. Durante los primeros meses, su cuerpo apenas reaccionó. Pensé que tal vez había calculado mal, que mi pequeña venganza era inútil ante su fortaleza. Pero un día empezó a quejarse de dolores en el pecho, de mareos, de un cansancio que ningún médico lograba explicar. Lo veía perder el equilibrio al levantarse de la silla, sudar en las noches, temblar al sostener una taza, y aunque fingía preocupación, dentro de mí se encendía una chispa que no era alegría, ni justicia, era alivio. Alivio de saber que por primera vez él sentía lo que yo había sentido durante años: vulnerabilidad, miedo, incertidumbre. Los médicos no encontraban nada. Yo, mientras tanto, me encargaba de sus medicamentos, de ayudarlo a sobrellevar el dolor, de administrarle exactamente lo que necesitaba para que siguiera deteriorándose, pero sin morir todavía. Era un equilibrio perverso, un control que me daba poder. Cada vez que me miraba con los ojos hundidos y la voz débil, me preguntaba si reconocía algo en mí, si sospechaba que todo eso era mi obra, pero nunca lo hizo. Él todavía me llamaba mi niña buena. Todavía fingía cariño cuando alguien lo observaba. Me pedía que le leyera los salmos antes de dormir, y yo lo hacía, con voz suave, mientras pensaba en cómo su corazón se esforzaba por seguir latiendo. A veces, mientras lo veía dormir, recordaba las veces que me dejó sangrando en el suelo, y luego me obligó a decir que me había caído. Esos recuerdos se mezclaban con el sonido de su respiración pesada, y cada exhalación me sonaba como una confesión. No sentía culpa. Lo que sentía era justicia en forma de silencio, una justicia que no necesitaba testigos. Mi rutina cambió sin que nadie lo notara. Iba a la farmacia, regresaba a casa, cocinaba, y cada noche medía las dosis con la precisión de quien pesa su propio destino. Me acostumbré a ver la muerte como algo cotidiano, como un visitante que entraba y salía de nuestra casa sin hacer ruido. A veces, mientras lavaba los platos, pensaba en cómo sería el día en que él ya no respirara. No lo imaginaba con miedo, sino con una especie de paz que no conocía desde que era niña. No le deseaba un final rápido. Quería que sintiera cada día el cansancio, el dolor de no entender lo que le pasaba. Esa era mi forma de equilibrar la balanza. No buscaba venganza inmediata, sino redención lenta, como quien cura una herida infectada, drenando el veneno poco a poco. El pueblo empezó a notar su deterioro. Algunos decían que era castigo divino, otros que el trabajo y la edad lo estaban consumiendo. Yo escuchaba los rumores con la serenidad de quien ya conoce la verdad y no necesita explicaciones. Cuando lo acompañaba al hospital, los médicos me miraban con compasión. Decían que era admirable cómo me ocupaba de mi padre enfermo. Sonreía y bajaba la cabeza, como si me doliera escucharlo. En realidad, me resultaba casi poético. Ellos creían que estaba cuidando su vida, cuando lo que hacía era acompañarlo hacia una muerte que yo misma había escrito. En esas visitas, él se mostraba más dócil, más humano. Me tomaba la mano y me decía que no sabía qué haría sin mí. Y por un segundo, a veces, esa frase me temblaba por dentro, como si el monstruo que odiaba tuviera todavía un rastro de padre. Hubo un día en que casi me descubren. Recuerdo que don Ernesto me llamó a la trastienda de la farmacia y me preguntó por qué había retirado 2 cajas de un medicamento que no figuraban en el registro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No supe qué decir al principio, y el silencio se volvió tan largo que él frunció el ceño. Entonces, con una calma que no sabía que tenía, le conté que mi padre estaba muy enfermo, que los médicos no encontraban un tratamiento adecuado y que yo estaba intentando algo nuevo por mi cuenta. Me miró con compasión, como un abuelo que ve a una nieta desesperada, y solo asintió. Dijo que entendía, que los hijos a veces hacían cosas imprudentes por amor. Esa palabra me atravesó. Amor. ¿Eso era lo que yo sentía? No, no era amor. Era algo más antiguo, más oscuro, como si todo el dolor de mi infancia hubiera fermentado dentro de mí, hasta convertirse en una sustancia tan corrosiva como las que usaba en secreto. Esa noche, mientras lo veía dormir, tuve un momento de duda. Pensé en detenerme. Pensé en dejar que el tiempo hiciera su parte, que la enfermedad inventada siguiera su curso. Pero cuando me levanté para apagar la lámpara, escuché cómo murmuraba el nombre de mi madre entre sueños. Elena, perdóname, dijo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo como si quisiera romperme las costillas. ¿Perdón? Esa palabra en su boca sonaba como una blasfemia.
Recordé el día en que la policía vino a preguntar por ella, y él, sin inmutarse, les dijo que se había marchado con otro hombre. Recordé su sonrisa cuando cerró la puerta y me dijo que ahora solo nos teníamos el uno al otro. No había perdón posible. Volví a la mesa, preparé su siguiente dosis y la revolví en el vaso de agua, despacio, mirando cómo el polvo desaparecía, como si también borrara las pocas dudas que me quedaban. Los meses siguientes se sintieron como una larga espera. Su cuerpo se fue apagando poco a poco, y yo aprendí a convivir con esa sombra que se extendía por la casa. Había días en que lo escuchaba toser desde su habitación, y me levantaba sin prisa, como si cada ataque de tos fuera una cuenta regresiva que no quería interrumpir. Empezó a depender de mí para todo, para comer, para levantarse, incluso para bañarse. Esa dependencia me resultaba tan extraña como adictiva. Era el mismo hombre que antes me gritaba por no servirle a tiempo, ahora rogando que lo ayudara a sostener la cuchara. A veces, cuando lo alimentaba, me miraba con una mezcla de vergüenza y agradecimiento. En esos momentos, una parte de mí sentía lástima, pero otra, más profunda, disfrutaba del poder invertido. Por primera vez en mi vida, él necesitaba de mí, y yo decidía cuándo y cómo ayudarlo. Una tarde de julio, el médico del pueblo vino a revisarlo. Dijo que su hígado estaba fallando, que debía descansar y alimentarse bien. Asentí con una sonrisa cortés, mientras él tomaba notas en una libreta. Cuando se fue, mi padre me pidió que le prometiera que no lo dejaría morir solo. Lo dijo con voz temblorosa, mirándome como si buscara redención en mis ojos. Esa noche, mientras lo escuchaba rezar desde su habitación, sentí una punzada de compasión que me descolocó. Me pregunté si lo que estaba haciendo era justicia o simplemente venganza disfrazada de destino. Pero entonces recordé el miedo en el que crecí, los golpes, los insultos, las noches encerrada en el baño esperando que se durmiera, y la compasión se evaporó como agua caliente sobre piedra fría. No estaba matando a mi padre, me repetí. Estaba enterrando al hombre que me había destruido. En esa época comencé a tener pesadillas, no sobre él, sino sobre mí. Soñaba que estaba en una habitación blanca, con las manos manchadas, intentando lavarlas sin éxito. Cuanto más las frotaba, más se impregnaba el color, como si la culpa tuviera cuerpo. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado, y corría a la cocina a beber agua. A veces, al mirar mi reflejo en la ventana, me costaba reconocerme. Ya no era la niña asustada que se escondía bajo la cama, tampoco la joven obediente que todos admiraban. Era algo nuevo, algo entre ambos extremos, una versión mía que había aprendido a sobrevivir con la misma frialdad con la que mi padre me había enseñado a temer. Esa dualidad me acompañaba en cada gesto, en cada palabra que pronunciaba frente a los demás. Nadie sospechaba nada, y eso me asustaba más que la posibilidad de ser descubierta. Empecé a escribir otra vez, pero ya no sobre él, sino sobre mí. Anotaba todo lo que sentía, lo que recordaba, lo que soñaba. A veces, sin darme cuenta, me encontraba pidiendo perdón en esas páginas, aunque no sabía a quién. Tal vez a mi madre, tal vez a la niña que fui, o quizá al propio hombre que ahora agonizaba en la habitación de al lado. Una tarde, al revisar uno de mis cuadernos, me di cuenta de que había copiado una frase una y otra vez. La justicia también enferma. No sé de dónde la saqué, pero resonaba en mí como una advertencia. Porque, aunque su cuerpo se debilitaba, el mío también empezaba a mostrar señales. Insomnio, migrañas, una tristeza que no podía explicar. Era como si el veneno que le daba cada noche también me estuviera matando a mí, lentamente, de otra forma. A finales de ese año, él ya no podía levantarse sin ayuda. La casa olía a medicamentos y sudor agrio, y las persianas siempre estaban medio cerradas. A veces entraban vecinos con comida o con rosarios, diciendo que rezaban por su salud. Yo los recibía con una sonrisa que me salía automática, como si hubiera ensayado cada gesto frente al espejo. Nadie sospechaba nada. Me convertí en la hija ejemplar que todos admiraban, la que se sacrificaba por cuidar al padre enfermo. Cada vez que alguien me decía, «Dios te lo va a recompensar», sentía una punzada en el pecho, no de culpa, sino de ironía, porque si Dios existía, estaba siendo testigo de lo que yo hacía, y no movía un dedo para detenerme. Y quizás eso significaba que, de alguna forma, lo aprobaba. Una noche, mientras lo ayudaba a cambiarse, me preguntó si creía que su enfermedad tenía cura. Lo dijo con una voz tan frágil que por un momento me recordó al hombre que me enseñó a andar en bicicleta cuando tenía 6 años, antes de que el alcohol lo transformara.
No supe qué responder. Me quedé mirándolo, con el corazón dividido entre el rencor y una ternura que no quería sentir. Entonces le mentí. Le dije que sí, que se iba a mejorar, que solo necesitaba descansar. Me dio las gracias y me llamó mi pequeña Dani. Sentí un nudo en la garganta. Me levanté, fui a la cocina y por primera vez en meses lloré de verdad. No por él, sino por mí. Porque me di cuenta de que la venganza no había borrado nada, solo había cambiado la forma de mi dolor. Después de esa noche, algo en mí empezó a fracturarse. Seguí con el plan, sí, pero sin la misma seguridad. Había momentos en que lo observaba dormir y me preguntaba si todo lo que estaba haciendo tenía algún sentido. Su cuerpo se descomponía ante mis ojos, y con cada día que pasaba, se parecía menos al monstruo de mis recuerdos. Se volvió un anciano débil, con la mirada perdida, con una respiración que parecía pedir permiso al aire. A veces me hablaba de mi madre. Contaba anécdotas como si todavía estuviera viva. Yo lo escuchaba en silencio, tratando de adivinar si hablaba por culpa o por delirio. Una vez me dijo que ella no había querido irse, que algo se había salido de control. Aquella frase me dejó helada. Quise preguntarle qué significaba, pero me miró con los ojos vidriosos y se quedó dormido antes de responder. Ese algo se salió de control me persiguió durante semanas. Empecé a buscar en los viejos armarios de la casa. Entre papeles amarillentos y fotografías rotas, encontré una carta a medio quemar, escrita con la letra de mi madre. No estaba completa, pero las pocas líneas legibles bastaron para destrozarme. Si algún día lees esto, Dani, recuerda que te amo. No pude más. No puedo seguir callando lo que él hizo. Perdóname. Me temblaban las manos. Entendí que ella no se había ido, que probablemente nunca salió viva de esa casa. Todo encajaba. La rabia que creí controlada volvió a mí como una marea. Corrí al cuarto donde mi padre dormía y me quedé mirándolo. Ya no quedaba en él ni sombra de poder, apenas un cuerpo gastado. Y sin embargo, al verlo, sentí que no era suficiente, que ni la muerte bastaría para equilibrar lo que me había arrebatado. Esa noche decidí que no esperaría más. Mezclé una dosis más alta de lo habitual, lo suficiente para que el final llegara sin dolor, o al menos eso quise creer. Mientras revolvía el polvo en el vaso, mis manos temblaban. No de miedo, sino de una mezcla de rabia y alivio anticipado. Entré a su habitación. Estaba despierto, mirando el techo, murmurando oraciones que apenas se entendían. Cuando me vio, sonrió débilmente y me pidió agua. Se la di sin decir una palabra. Lo observé mientras bebía, cada trago como una sentencia que yo misma firmaba. Cuando terminó, dejó el vaso sobre la mesa y me tomó la mano. Su piel estaba fría, seca, pero aún así me sostuvo con fuerza. Dani, si algún día hice algo que no debía, empezó a decir, pero no lo dejó terminar. Le retiré la mano con suavidad y le dije que descansara, que mañana hablaríamos. No hubo mañana. Lo encontré sin vida al amanecer. El cuarto estaba en silencio, el aire denso y una mosca se posaba sobre su frente. No grité, no lloré. Me senté en el borde de la cama y lo miré largo rato, esperando sentir algo, lo que fuera. Alivio, culpa, miedo. Pero lo único que sentí fue vacío, un silencio tan profundo que me pareció eterno. Llamé al médico del pueblo, y cuando llegó, dijo que había muerto en paz, que su cuerpo simplemente no aguantó más. Los vecinos trajeron flores, el cura ofreció una misa, y yo interpreté el papel que había ensayado toda mi vida. La hija buena, la devota, la que lo amó hasta el final. Lloré ante todos, pero mis lágrimas no tenían origen. Eran un reflejo automático, una máscara más. Mientras el ataúd se cerraba, supe que lo que moría ahí no era solo él. Era la versión de mí que había vivido bajo su sombra. El día del entierro fue una representación perfecta de lo que siempre fuimos. Una familia de apariencias. La iglesia estaba llena. El cura hablaba de bondad y arrepentimiento, y yo sostenía un pañuelo blanco que no necesitaba. Cada palabra que escuchaba me sonaba hueca, como si estuvieran hablando de otro hombre, de alguien que nunca existió. Cuando colocaron el ataúd en la tierra, sentí una corriente de aire frío subir por mi espalda, como si algo invisible me rozara. Tal vez fue mi imaginación, o tal vez fue él, negándose a irse del todo. Al terminar la ceremonia, todos se acercaron a abrazarme. «Tu padre estará orgulloso de ti», me dijo una vecina con voz temblorosa. Sonreí, como siempre. Pero en mi cabeza, una frase se repetía sin descanso. Él nunca se fue. Porque en verdad, aunque su cuerpo descansara bajo tierra, su sombra seguía dentro de mí, impregnada como el olor del mezcal que lo acompañó toda su vida.
Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Dormía más, comía mejor. Incluso empecé a salir a caminar por el pueblo sin sentir miedo. Pero había algo que no encajaba. Cada noche soñaba con pasos, con puertas que se abrían, con su voz llamándome desde otra habitación. A veces me despertaba con la sensación de que me observaban. Al principio pensé que era culpa, pero pronto entendí que era costumbre. Me había acostumbrado tanto a vivir bajo su vigilancia, que incluso muerto seguía sintiendo su mirada. Una tarde, decidí quemar el cuaderno donde había registrado todo. Lo hice detrás de la casa, viendo cómo las páginas se retorcían en el fuego. No fue liberador como imaginaba. Mientras las cenizas se alzaban, sentí que una parte de mí se deshacía con ellas. Lo había logrado, sí. ¿Pero qué quedaba de mí ahora que mi razón para sobrevivir había desaparecido? Pasaron semanas antes de que pudiera sentir algo parecido a la normalidad. Me mudé con mi abuela materna a la ciudad, lejos del pueblo, lejos de las miradas curiosas y los rumores. Ella nunca preguntó demasiado, solo me recibió con un abrazo largo, de esos que huelen a café y a tiempo perdido. En su casa todo era distinto. Las paredes estaban llenas de fotos, el aire olía a jabón y flores secas, y el silencio no dolía. Intenté comenzar de nuevo. Encontré trabajo en una librería pequeña, donde el sonido de las páginas al pasar me resultaba terapéutico. Nadie allí conocía mi historia. Para todos, yo era simplemente una muchacha callada que amaba los libros y el té caliente. A veces me preguntaban por mi familia, y respondía con evasivas, sonriendo, como si el pasado fuera solo un rumor sin importancia. Pero el pasado no desaparece solo porque uno cambie de lugar. Hay días en los que algo tan simple como el olor del alcohol o el sonido de una puerta cerrándose me paraliza. En las sesiones de terapia, mi psicóloga dice que eso es parte del proceso, que los fantasmas no se van, solo aprenden a convivir contigo. A veces le creo, a veces no. Hay momentos en los que pienso que mi padre todavía me habla desde algún rincón oscuro de mi mente, recordándome lo que hice. Y sin embargo, hay otros en los que siento que fue él quien me dejó su maldición, la incapacidad de confiar, de amar sin miedo, de dormir sin pensar en el pasado. Vivo entre esos extremos, entre la culpa y la libertad, sin saber cuál de las dos pesa más. Un año después de su muerte, pensé que por fin podría respirar sin sentir el peso de su nombre. Pero el pasado tiene una forma extraña de aferrarse a ti, incluso cuando crees haberlo enterrado. A veces, mientras acomodo libros en la estantería o sirvo café a algún cliente, escucho una voz dentro de mí que me pregunta si lo volvería a hacer. Nunca sé qué responder. Hay días en los que digo que sí, sin dudarlo, porque nada puede justificar lo que él me hizo vivir. Pero hay otros, más silenciosos, en los que esa respuesta se me atraganta. Me miro al espejo y veo en mis ojos algo suyo. La misma dureza, el mismo rastro de furia contenida. Y eso me asusta más que cualquier recuerdo. Porque temo haber heredado su sombra, esa necesidad de control, esa violencia callada que destruye desde adentro. En terapia, mi psicóloga dice que hablar de él es parte de mi sanación, pero cada palabra que pronuncio me hace sentir que lo estoy invocando, que le devuelvo vida. A veces le miento, le digo que lo perdoné, solo para terminar la sesión y poder irme a casa. No sé si el perdón existe realmente o si es solo otra forma de olvidar. Lo que sí sé es que, aunque ya no sueño con su rostro, todavía lo siento en los lugares donde el miedo dejó huella, en el silencio antes de dormir, en el sonido del agua cayendo sobre el lavamanos, en la sombra que aparece cuando apago la luz. Es ahí donde mi pasado me visita, recordándome que la libertad no siempre llega cuando muere el verdugo, sino cuando aprendemos a mirar al espejo sin temblar. Con el tiempo, empecé a escribir de nuevo, pero esta vez sin miedo a que alguien lo leyera. No escribía para esconder nada, sino para entenderme. Llené varios cuadernos con pensamientos sueltos, sueños, memorias difusas. Algunas noches, al releer lo que había escrito, me sorprendía descubrir que ya no hablaba solo de mi padre, sino de mí, de lo que fui y de lo que estoy intentando ser. Escribir se convirtió en mi forma de respirar, en el único lugar donde no tenía que fingir. Una de esas noches, escribí algo que todavía conservo. El perdón no borra lo que pasó, pero te devuelve el poder de nombrarlo sin temblar. Y tal vez eso era lo que estaba buscando desde el principio. No justicia, no venganza. Solo poder pronunciar su nombre sin sentir que me rompía por dentro. A veces vuelvo a Oaxaca. Camino por las calles empedradas, paso frente a la iglesia donde lo enterraron y me quedo unos minutos observando las ventanas, los muros, la gente que aún lo recuerda como un hombre ejemplar. Nadie me reconoce, y eso me alivia.
Entro a una cafetería frente a la plaza, pido un café con leche y observo cómo la vida sigue sin mí. Es extraño, pero me siento más viva en ese anonimato que en cualquier otro lugar. Tal vez porque ahí, entre el ruido de los carros viejos y el murmullo de los vendedores, comprendo que el mundo nunca se detuvo por mi dolor, que la justicia que busqué tanto tiempo no estaba en su muerte, sino en mi supervivencia. Y por primera vez, siento que tal vez puedo comenzar a perdonarme. Hubo un día en que una clienta entró a la librería buscando un libro sobre justicia y redención. Era una mujer mayor, con la voz suave y las manos manchadas de tinta. Me pidió que le recomendara algo que hablara de segundas oportunidades. Sin pensarlo demasiado, le mostré un ejemplar de Crimen y Castigo. Ella sonrió, dijo que ya lo había leído y me preguntó qué opinaba yo sobre el perdón. No supe qué responder. Solo atiné a decir que el perdón era un lujo que algunos no podían permitirse. Ella me miró con una tristeza comprensiva y dijo: «A veces, hija, perdonar no es liberar al otro, sino a uno mismo». Aquella frase se me quedó grabada. Esa noche la escribí en mi cuaderno, y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin vergüenza. No por lo que perdí, sino por lo que seguía cargando sin saber cómo soltar. Después de eso comencé a hablar más en terapia. Le conté a mi psicóloga lo que nunca había dicho. Cada detalle, cada dosis, cada pensamiento. Esperé ver en su rostro repulsión o juicio, pero solo encontré silencio y compasión. Me dijo que lo que hice fue una forma de sobrevivir en un entorno donde no había otra salida. Que, aunque mis actos fueran irreversibles, podía aprender a vivir sin que definieran quién soy. No la creí del todo, pero sus palabras plantaron algo dentro de mí. Una semilla pequeña, invisible, que a veces siento que germina cuando logro dormir sin pesadillas. Aprendí que sobrevivir no es lo mismo que vivir, y que para reconstruirse hay que aceptar las ruinas sin intentar negarlas. Meses después, la vida empezó a parecerme menos hostil. A veces me descubría riendo sin culpa, algo que no me pasaba desde hacía años. Hice amistad con Clara, una compañera de la librería, una mujer curiosa y luminosa que tenía la costumbre de preguntarlo todo. Nunca le conté mi historia, pero ella intuía que había cosas que prefería callar. Me invitaba a su casa los domingos, cocinábamos juntas, escuchábamos música vieja. En su forma de vivir había algo que me recordaba lo que era la paz. Una tarde, mientras tomábamos café en su terraza, me dijo algo que me hizo pensar durante días. A veces la justicia no es castigar, sino no repetir lo que te hicieron. Esa frase me atravesó. Tal vez ese era el verdadero desafío. No parecerme a él, aunque la oscuridad dentro de mí todavía respirara. Esa noche soñé con mi madre. No como en otras ocasiones, sino distinta, serena. Me abrazaba sin hablar, y cuando desperté, por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio en lugar de culpa. Fui al mercado esa mañana, compré flores blancas y las llevé hasta una colina desde donde se veía el pueblo. No sé si el viento llevaba mis palabras a donde ella estaba, pero hablé de todo. Del miedo, del odio, de la niña que había sido y de la mujer que intentaba ser ahora. Le pedí perdón, pero también le prometí que no viviría más bajo la sombra de los hombres que nos destruyeron. Dejé las flores en el suelo, y mientras el sol caía, sentí que algo dentro de mí se soltaba. No era olvido, era aceptación. Con los meses, aprendí a hablar de mi historia sin que se me quebrara la voz. No lo hacía con todos, solo con personas que sentía que podían entender sin juzgar. En un taller de escritura al que me apunté por recomendación de mi terapeuta, conté por primera vez, sin nombres ni fechas, lo que había vivido. Lo hice en forma de cuento. Una niña, un padre, una casa llena de secretos. Cuando terminé de leer, nadie habló durante un largo rato. Luego una mujer se me acercó y me abrazó. No dijo nada, solo me apretó fuerte. En ese momento entendí que no era la única que cargaba con una historia así. Que hay dolores que se repiten en diferentes cuerpos, con distintos rostros, pero que tienen la misma raíz, el miedo. Y saber eso me dio una paz extraña, como si mi experiencia tuviera sentido más allá del horror. Desde entonces, escribir se volvió una forma de ayudar a otros, no solo de entenderme a mí misma. Empecé a colaborar con un grupo que trabaja con mujeres que sobrevivieron a la violencia doméstica. Escucharlas fue como mirarme en un espejo roto. Cada fragmento reflejaba una parte de mí que creía perdida. Algunas lloraban, otras hablaban con rabia, otras solo guardaban silencio. Yo las escuchaba y, por primera vez, me descubrí respondiendo con palabras que me habría gustado oír cuando era niña. Les decía que no estaban solas, que sobrevivir ya era una forma de resistencia. Y, en ese proceso, empecé a sanar.
No porque olvidara lo que hice o lo que sufrí, sino porque entendí que mi historia, aunque marcada por la oscuridad, también podía ser un refugio para alguien más. Una tarde, mientras organizábamos una charla en la asociación, una de las mujeres me preguntó cómo había perdonado a su agresor. La pregunta me tomó por sorpresa. No supe qué decir al principio, porque la verdad era que nunca lo había perdonado, ni sabía si quería hacerlo. Pero no podía decir eso. No a ella, no cuando sus ojos buscaban una esperanza que aún no encontraba. Así que le respondí lo que me habría gustado creer, que el perdón no es un acto único, sino un proceso, una decisión que uno tiene que tomar cada día, aunque duela. Ella asintió, pero su mirada me dejó pensando toda la noche. ¿Había perdonado yo? ¿O solo había aprendido a vivir con la herida abierta? Esa pregunta me acompañó durante semanas, hasta que comprendí que, quizás, no perdonar también era una forma de seguir adelante, porque no todos los finales necesitan redención. Algunos solo necesitan silencio. Poco a poco, ese silencio se volvió menos pesado. Empecé a llenar mi casa con sonidos, música, risas, conversaciones. Adopté un gato que encontré en la calle, al que llamé Milo. Era arisco al principio, pero con el tiempo se acostumbró a mis caricias, igual que yo me acostumbré a su compañía. Me gustaba observarlo dormir al sol, tan tranquilo, sin miedo. Había algo sanador en esa simplicidad. A veces pensaba que, si el alma pudiera reencarnarse, mi madre habría elegido vivir en un cuerpo pequeño y libre como el suyo. Fue entonces cuando entendí que la vida, incluso después de tanto dolor, encuentra formas de abrirse paso, y que no hay acto humano, por terrible que sea, que no pueda transformarse en aprendizaje si se tiene el valor de mirar de frente lo que uno hizo. A veces, cuando camino por la ciudad al caer la tarde, me sorprende la cantidad de rostros que pasan a mi lado sin mirarme, y pienso en cuántas historias como la mía se esconden detrás de esas miradas distraídas, cuántos secretos duermen en casas donde las risas suenan forzadas. No soy la única que aprendió a sobrevivir en silencio. Lo sé porque lo veo en los ojos de otras mujeres, en los gestos que reconocen sin palabras el mismo miedo. Esa conciencia me duele, pero también me da fuerza, porque si mi historia sirve para que otra niña encuentre la salida antes de perderse, entonces todo lo que soporté habrá tenido sentido. No hay justicia perfecta, pero hay consecuencias que transforman. Y a veces, vivir para contarlo ya es una forma de justicia. Con los años he aprendido que el pasado no se borra, se domestica. Hay días en que vuelve con fuerza, como un eco que no sabe apagarse. Pero ya no huyo. Lo miro de frente, lo nombro, lo escribo si hace falta. He descubierto que el perdón no llega de golpe, sino en pequeños gestos, en poder dormir con la ventana abierta, en reír sin mirar atrás, en permitir que alguien me abrace sin sentir la necesidad de defenderme. No sé si algún día podré decir que estoy en paz, pero al menos sé que el miedo ya no gobierna mi vida. Y eso, para mí, es suficiente. Una noche, mientras acomodaba libros en la librería, una chica joven entró llorando. Parecía tener mi edad de hace algunos años, la misma mirada perdida, el mismo temblor en las manos. No dijo mucho, solo pidió sentarse un rato. Le ofrecí agua, y cuando me dio las gracias, noté una marca en su muñeca, el tipo de marca que no deja un accidente. No le pregunté nada. Solo me quedé con ella, en silencio. A veces, las palabras sobran. Antes de irse, me dijo, «No sé por qué vine aquí, pero necesitaba un lugar donde nadie me mirara con lástima». Le respondí que podía volver cuando quisiera. La vi alejarse entre las luces del atardecer, y supe que, de alguna manera, estaba viendo una versión de mí misma caminando hacia la libertad que tanto me costó encontrar. Esa noche, al cerrar la tienda, me quedé largo rato mirando la puerta por donde ella había salido. Sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por todas las que aún viven en el silencio, y esperanza porque tal vez alguna de ellas, como yo, un día decida romperlo. Pensé en mi madre, en lo que habría dicho si pudiera verme ahora. Tal vez no aprobaría lo que hice, pero me gustaría creer que entendería el porqué, que sabría que lo hice no solo por venganza, sino porque nadie más me enseñó otra manera de sobrevivir. Encendí una vela en mi ventana esa noche, como ella solía hacer cuando yo era niña, y al ver la llama danzando, comprendí que no todas las heridas se cierran con justicia. Algunas solo sanan cuando aceptamos que seguimos aquí, respirando, a pesar de todo. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a decir que yo tenía una calma extraña, una especie de serenidad que no se podía fingir. No sabían que esa calma venía de haber caminado por el infierno y haber regresado sin testigos. A veces,
mientras ordeno libros o sirvo café, me descubro sonriendo sin motivo. Y en ese instante, me doy cuenta de que ya no estoy esperando que el pasado me devuelva nada. He dejado de buscar respuestas, porque entendí que no todo lo que duele necesita explicación. Lo que importa es seguir adelante, aunque las cicatrices duelan cuando cambia el clima. Ahora puedo mirar mi reflejo y reconocerme sin miedo. Ya no veo a la hija del monstruo, ni a la joven vengadora. Veo a una mujer que sobrevivió y que, de algún modo, aprendió a hacer las paces con su sombra. Hay días en que vuelvo a soñar con él, pero ya no como antes. En los sueños no hay gritos ni violencia, solo silencio. Lo veo sentado, con la cabeza baja, y yo estoy frente a él, en paz. No hablamos. No hace falta. Siento que ese es mi perdón, el único que puedo ofrecer, el de no desearle nada. Ni dolor, ni descanso. Nada. Al despertar, me quedo unos minutos mirando el techo, respirando despacio, y agradezco estar viva. Porque sobrevivir ya no se siente como una carga, sino como una forma de resistencia. Tal vez eso sea lo más parecido a la libertad. Poder mirar el pasado sin querer destruirlo. Entender que mi historia no me define, pero me pertenece. Y aunque el mundo nunca sabrá lo que hice, yo sé que sigo aquí. Y eso, para mí, es justicia suficiente. Hace poco, mientras limpiaba una de las estanterías de la librería, encontré una fotografía vieja usada como marcador. Era una imagen en blanco y negro, una niña con trenzas mirando al mar. No tenía nombre ni fecha, pero me quedé observándola por varios minutos. Había algo en esa mirada que me recordó a mí misma, a la niña que fui antes de entender lo que era el miedo. La guardé entre las páginas de mi cuaderno, no por nostalgia, sino como recordatorio de que alguna vez fui inocente. A veces la miro antes de dormir y me repito que no todo lo perdido desaparece. Algunas cosas simplemente cambian de forma y sobreviven dentro de nosotros de maneras que no siempre comprendemos. Esa foto se ha vuelto mi ancla, un testigo silencioso de que aún puedo elegir quién quiero ser, incluso después de todo. Hace unos días regresé al pueblo por última vez. Fui al cementerio, no por él, sino por mí. Caminé entre las tumbas hasta encontrar la suya, cubierta de polvo y hojas secas. No llevé flores, solo mis manos vacías. Me quedé de pie frente a la lápida, sin sentir odio ni tristeza. Solo una calma fría, como la brisa que soplaba entre los cipreses. Le hablé en voz baja, le dije que ya no lo temía, que lo que hizo no me definía, y que, de algún modo, había logrado vivir a pesar de todo. Luego di media vuelta y me fui, sin mirar atrás. Y en ese momento lo supe con certeza. El ciclo había terminado. No porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no necesitaba odiarlo para sentirme viva. Esa noche, al volver de Oaxaca, sentí que algo había cambiado. No fue una revelación repentina, sino una sensación leve, como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Llegué a casa, preparé té y abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. El sonido de la calle me pareció distinto, más humano, más vivo. Pensé en todas las veces que me escondí del mundo, temiendo que mi historia me señalara, pero entendí que ya no tenía que huir, que podía existir sin esconder mis cicatrices, sin disculparme por sobrevivir. Encendí una vela, la misma costumbre que heredé de mi madre, y observé la llama moverse. Su luz era tenue pero constante, como la mía, y ahí, con el corazón tranquilo por primera vez en años, comprendí que no hay redención más grande que la de seguir respirando sin miedo. A la mañana siguiente, abrí mi cuaderno y escribí una última entrada. No era una confesión, ni un lamento. Era un cierre. Escribí. Lo hice porque no supe otra manera. Sobreviví porque no tuve elección. Pero ahora elijo vivir sin miedo. Cerré el cuaderno y lo guardé en una caja, junto con la fotografía de la niña del mar. No sé si algún día alguien leerá esas páginas, y si lo hacen, tal vez no me entiendan. Pero no importa. Es mi historia, mi verdad, y ya no necesito esconderla. Salí a la calle. El sol me dio en la cara y sentí que el aire tenía otro sabor. Por primera vez, no sentí el peso del pasado sobre mi espalda, sino el impulso de un futuro que todavía no conozco, pero que por fin me pertenece. Con el paso de los días, noté que la vida tiene una manera suave pero insistente de recordarte que sigues aquí. Las rutinas pequeñas, el aroma del café, el saludo de un vecino, el maullido de Milo al amanecer, se convirtieron en señales de que, a pesar de todo, el mundo aún me ofrecía belleza. Empecé a dejar que la luz entrara más tiempo por las ventanas, a escuchar música sin sentir culpa, a reír de cosas simples. Cada risa era una victoria diminuta contra el pasado.
Entendí que la libertad no llega con grandes gestos, sino con la capacidad de encontrar paz en lo cotidiano. A veces, cuando cierro la librería por la noche, me detengo unos segundos frente a la puerta, respiro hondo y me repito a mí misma: no le debo nada al dolor. Hace poco, un periodista visitó la tienda buscando historias locales. Dijo que estaba escribiendo un artículo sobre la tranquilidad de las provincias, y me pidió una entrevista. Me reí para mis adentros. Si tan solo supiera lo que se esconde detrás de esa palabra. Le dije que no tenía mucho que contar, que mi vida era sencilla. Él insistió, pero me negué. Aprendí que no todo lo vivido debe hacerse público, que hay verdades que solo sanan en el silencio. Esa noche, al cerrar la caja con mis escritos, comprendí que no necesito que nadie valide mi historia, porque la justicia, la verdadera, no está en que el mundo sepa lo que hice, sino en que yo haya aprendido a vivir sin repetir el daño. Y con eso, finalmente, encontré algo parecido a la paz. Hace unos días, mi terapeuta me preguntó si todavía pensaba en mi padre. Le dije la verdad. Sí, pero ya no con miedo. Lo pienso como quien recuerda un sueño antiguo, confuso, que dejó huellas pero perdió el poder de asustar. A veces su voz aparece en mi mente, sobre todo cuando tengo que tomar decisiones difíciles, pero ahora su voz no ordena ni castiga, solo susurra, y aunque parte de mí quisiera borrarla por completo, otra parte entiende que también soy el resultado de esa historia. No la justifico, pero la reconozco. Porque aceptar no es perdonar, es entender que no puedo cambiar lo que fue, pero sí lo que elijo ser a partir de ello. Y eso me basta. Esa comprensión me ha permitido mirar el pasado sin rabia, como quien observa un paisaje lejano que ya no duele, solo enseña. Hoy tengo 21 años y una vida nueva que todavía estoy aprendiendo a habitar. Sigo trabajando en la librería, sigo escribiendo, sigo buscando pequeños fragmentos de belleza en medio de lo común. A veces, cuando cierro los ojos, imagino a mi madre y a la niña que fui, caminando juntas hacia un lugar sin miedo. No sé si el mundo me consideraría culpable o víctima, pero ya no necesito que nadie lo decida por mí. He hecho las paces con el silencio, y en ese silencio aprendí a escucharme. Si algo me enseñó todo lo vivido, es que incluso los actos más oscuros pueden contener una semilla de luz. Y aunque el pasado siempre será parte de mí, hoy puedo decirlo sin temblar. Sobreviví. Y eso, por fin, es suficiente. A veces pienso que, si algún día tengo una hija, no le contaré esta historia tal como fue. Le hablaré del valor de decir la verdad, de no callar el dolor, de no permitir que el miedo se vuelva costumbre. Le enseñaré que la fuerza no siempre está en resistir, sino también en saber irse. Quiero que sepa que el amor no duele, que no hay fe que justifique el silencio, y que la justicia no se mide por lo que los otros ven, sino por la paz que uno siente cuando mira su propio reflejo. No quiero que herede mi oscuridad, pero sí la certeza de que incluso en los lugares más fríos puede encenderse una llama. Esa llama que me salvó cuando nadie lo hizo, y que ahora arde dentro de mí con una calma que no necesita testigos. Escribo estas últimas palabras con la sensación de haber cerrado un círculo. No sé si merezco el perdón, ni siquiera sé si lo busco. Lo que sí sé es que cada palabra escrita ha sido una forma de respirar, de darle sentido a lo que alguna vez me pareció insoportable. Tal vez esta sea mi confesión, o mi despedida. No de él, sino de la versión de mí que vivía en la sombra. Hoy, cuando me miro en el espejo, ya no veo culpa ni miedo. Veo una historia sobrevivida. Y aunque el pasado seguirá siendo una cicatriz en mi piel, aprendí a tocarla sin dolor. Porque al final, no fui solo la víctima ni la vengadora. Fui ambas. Y en esa contradicción, en ese caos, encontré lo más humano que tengo. La capacidad de seguir viva,